Dos, dos. Sí, es que como estuvo
Buenos días, doctor. No, sí, doctor. Doctor, siéntese, doctor. No, pues ya voy a dar ahorita la de esta. No, ya le voy a. Pero ya estás bajando de peso, ¿no?
Que lo apunte para allá. Es que acá el... ¿Dónde voy? Sí. Ahí, ¿no? Eh, Y ahí sí les llega, ahí sí te va a llegar ya. Ya. Pero ya si no, no le va a llegar a estar. Ya, Charles, hay que ser compartido. Ahí sí, ¿sí te da tita o no? ¿Sí? ¿Qué espero? Ya. ¿No le gustó? Pues es lo mismo que la uno, ¿no? Ajá. En el agua, sí. Creo que lo único que se supone que los efectos son, o sea, que siguen siendo buenísimos, sí, pero la historia está igual, de la del Avatar 2, la del agua, el camino del agua, algo así. Porque hasta es el mismo, ¿no? Es el mismo malo y todo. Ajá, pues ya es una Avatar. Que se quedó ahí guardada en la computadora. Pues creo que sí ya la recuperó James Cameron. Ujú. Sí, ya ve que ya la compró Disney. Ya sí, ya ese universo ya es de Disney. Compran todo. Ah, sí, es cierto. Doctor, feliz cumpleaños, doctor. Yo me acordé desde ayer con él, pero vamos a pasar mi clase desde así tranquilamente. Es un emancipado. ¿La doctora Le también? No sé. ¿Hoy? Hoy estaba un examen. I don't know. Sí, ya sé, güey. Anay, ¿me dices si escuchas? Ya.
Hola, buen día a todos. Mi nombre es el doctor José Camarena Galván, residente de primer año del Servicio de Alergias e Inmunología Clínica. Agradezco a la profesora María del Carmen, doctora en medicina, por ayudarme en la realización de este journal. El día de hoy iniciaremos la revisión de este journal llamado, en forma de pregunta, ¿es la exposición a polen un factor de riesgo para exacerbaciones moderadas y graves de asma? Primero revisaremos el artículo, sus características, pues fue publicado en la revista Allergy. Aquí tenemos la carátula del mismo, la fecha de publicación el 21 de febrero del 2022 y tiene un factor de impacto de 14.7. Cabe destacar que esta revista Allergy es la revista oficial de la Academia Europea de Alergia e Inmunología, la EASI, entonces es una revista con bastante relevancia a nivel internacional. En cuanto a la autora en medicina Isabela Anesi Maezano, del Departamento de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias del Montpellier University Hospital en Francia, aproximadamente 36 publicaciones las que se encontraron sobre esta autora. Aquí vemos unas imágenes tanto de la universidad, la facultad principal, y acá tenemos también pues una imagen del centro principal de esta ciudad, aproximadamente 250 a 300 mil habitantes. Y en cuanto a la introducción, pues bueno, recordemos que el polen es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo y el agravamiento de la rinitis alérgica y recientemente se asoció con el asma. Los aeroalérgenos y la alergenicidad del polen están influenciados por el clima, la humedad, la temperatura y la contaminación del aire, 4 factores principales. Este documento es la primera revisión sistemática y metaanálisis que aborda la pregunta sobre la relación entre la exposición al polen y la exacerbación del asma. En este artículo pues se van abordando en forma de preguntas varios de estos temas que acabo de platicar. La primera es, ¿qué se sabe sobre el polen alergénico? Pues se sabe que menos de 100 especies de plantas productoras de polen causan las alergias. Las plantas anemófilas son polinizadas por el viento. Esto es la definición de las anemófilas, siendo el polen en el aire un buen indicador de la fenología de la floración. La pared de polen, la intina y la exina, contienen cantidades considerables de proteínas con diferentes funciones y algunas de ellas están enfocadas en la reproducción sexual, que pues son también las que nos llegan a causar las reacciones alérgicas. Continuamos con la misma pregunta. Los alérgenos se liberan al entrar en contacto con la mucosa, pero ellos o sus subproductos, llamados en este artículo partículas submicrónicas, también pueden transportarse en microaerosoles que pueden penetrar en las vías respiratorias inferiores, exacerbando el asma. El polen en el aire suele estar relacionado con la fenología de la floración en las plantas anemófilas, como comenté previamente. Sin embargo, los aeroalérgenos no siempre están relacionados con las concentraciones del polen en el aire. Igual la misma pregunta. También se destaca y se menciona la liberación de alérgenos del polen también puede ocurrir en eventos específicos y aislados, es decir, en condiciones de alta humedad, antes de los episodios de tormentas eléctricas o en interacción con contaminantes, lo que provoca una discrepancia ocasional entre los aeroalérgenos y el polen del aire. También existe una interacción con la mala calidad de aire, de manera especial los contaminantes del aire.
El ozono y el óxido nítrico y el material particulado son los que más influyen en la presencia de alérgenos. Dentro de todos los contaminantes, estos se destacan. La misma pregunta que se sabe sobre el polen alergénico. Algunos aeroalérgenos provienen del polen de árboles ornamentales en los espacios urbanos, por ejemplo, ciprés, fresno, abedul, olivo y ligustro. Por esta razón, un buen diseño de las especies verdes urbanas es muy importante. El índice de alergenicidad de zonas verdes urbanas, el IUCSA, ofrece información sobre el riesgo alergénico de las especies y así estimar el potencial alergénico de cada una. ¿Qué se debe de hacer para evitar este potencial alergénico que luego pueden ocurrir en estos parques o incluso nosotros con el hecho de plantar algún árbol cerca de nuestro entorno? Se debe evitar el uso masivo de la misma especie, ya que causa un aumento importante de las concentraciones en el aire. Evitar el uso de especies alóctonas alergénicas, o sea, de especies que no se dan en este mismo lugar o que no son nativas de esta región. Y en el caso de especies dioicas alergénicas, evitar plantar árboles machos, ya que son los que nos pueden estar causando el que estén soltando el polen. La siguiente pregunta que se establece es: ¿qué se sabe sobre la exposición ocupacional al polen? Pues bueno, se sabe que los trabajadores de la horticultura y la agricultura desarrollan enfermedades respiratorias alérgicas ocupacionales debido al polen. La duración del empleo se asoció con un mayor riesgo de síntomas alérgicos. Y la sensibilización a los cereales se produce en los agricultores y en las personas que viven cerca de donde se realizan estos cultivos. O sea, no solamente el trabajador, sino la familia que también está cerca de estas granjas. Se informó alergia ocupacional al polen de trigo, centeno, cebada, avena, sorgo, arroz y maíz. Entonces, dentro de todos los artículos que buscaron en este metaanálisis, principalmente estos cereales son los que se encontraban con alergia ocupacional en el caso de las granjas. Igual seguimos con la alergia ocupacional, pues como habíamos comentado, horticultores y trabajadores de árboles frutales pueden desarrollar enfermedades alérgicas respiratorias ocupacionales. Ahí se hace un enfoque principalmente en la rinoconjuntivitis y el asma. La sensibilización al polen del melocotonero es muy prevalente en regiones donde este árbol es muy cultivado, afectando más del 20% de la población expuesta. Se mencionaba mucho este árbol, el melocotonero, en varios artículos del metaanálisis, o sea, si es de relevancia y se encontró que el PRUP9 se identificó como un alérgeno de polen de melocotón relevante que está involucrado en la inducción de rinitis ocupacional y asma, ¿sale? O sea, en este caso, justamente, el PRUP9 es el que se encontró. Igual sobre la exposición ocupacional al polen, el cultivo de flores de invernadero o plantas ornamentales surgió como factor de riesgo significativo para el asma bronquial en el estudio de agricultores europeos. Se encontraron respuestas positivas en las pruebas de punción cutánea a las plantas ornamentales en 52% de los cultivadores de flores. O sea, pues es muchísimo más que en el resto de la población. Y los factores de riesgo que se encontraron dentro de todos estos trabajadores de cultivos de plantas ornamentales fue la intensidad del trabajo, la duración del trabajo, el tamaño del lugar de trabajo. Él decía que no era lo mismo pues estar en un invernadero con muchísimo más captación de flores que en uno que fuera pequeño. La atopia, el antecedente de atopia y antecedentes familiares de problemas respiratorios y alérgicos, que pues obviamente ya tienen una susceptibilidad a la sensibilización. Entonces, la siguiente pregunta que se llega a establecer es: ¿cuáles son los modificadores de las concentraciones de polen? Ya es como tal entrando al tema en cuestión. Los aumentos en la contaminación del aire relacionados con el cambio climático pueden afectar la fisiología de las plantas, lo que resulta en un polen más alergénico. Aquí pongo unas imágenes sobre un polen captado en el campo y un polen que se capta ya en la ciudad, donde ya tenemos más contaminantes. Entonces, dentro de este polen se van adhiriendo otras partículas como las que comentábamos, el óxido nítrico, el ozono, y estas van a causar una mayor alergenicidad en el polen, ¿sale? Entonces, esa es una fotografía comparativa bastante interesante. Y el asma asociado al polen puede desencadenarse por un tipo particular de tormenta eléctrica, cuando hay grandes cantidades de aerosoles en el aire, incluido el polen o el moho, que es otra situación también que se va a abordar ahorita. Otro factor que influye en la intensidad de la temporada de polen es el impacto del humano a través del aumento de la urbanización, las prácticas agrícolas o la plantación de árboles ornamentales en espacios verdes urbanos, ya que también las prácticas agrícolas pues vamos quitando parte de la flora nativa de determinada región, y esto hace que esas mismas plantas se vayan estresando más y vayan realizando también más exposición al polen.
Y bueno, dentro de las recomendaciones que se sugiere o que se encontraron dentro de este estudio para evitar tanta exposición es a nivel de control ambiental personal, se puede estar pendiente de los niveles de polen y evitar salir a la calle cuando tengamos un alto prevalencia de polen. Obviamente, pues en regiones donde sí tengamos una lectura confiable del polen permanente. Sin embargo, las medidas para combatir los efectos del cambio climático son un enfoque que se debe adoptar a nivel nacional e internacional, que son medidas que poco a poco se van adaptando. Sin embargo, hasta el momento siguen siendo insuficientes y tratamientos controladores de rinitis alérgica y asma se pueden usar en la temporada de polen, pero deben iniciarse al menos un mes antes de que empiece esta temporada. Todas estas son recomendaciones que se van analizando en el metaanálisis. La siguiente pregunta que se aborda es, ¿qué se sabe sobre el tratamiento y la prevención del asma causada por el polen? Con el cambio climático, la temperatura de polen puede ser más prolongada. La temporada de polen, perdón, puede ser más prolongada y requerir periodos de tratamiento más prolongados. También aquí se sugiere que en unos artículos se encontró que el omalizumab, cuando se usa de forma profiláctica antes de la temporada alta de polen, puede reducir las exacerbaciones otoñales del asma causadas por infecciones virales. Sin embargo, pues esto es algo que ahí se menciona en varios artículos, no es algo que se utilice en la vida real. Y para el asma inducida por el polen, la inmunoterapia subcutánea reduce los síntomas del asma y los medicamentos para el asma, con menor evidencia la inmunoterapia sublingual. A lo que nos lleva a la pregunta clave sacado de esto de la inmunoterapia es, ¿los cambios en la alergenicidad del polen afectarán la eficacia de la inmunoterapia? O sea que si en algún momento pues el polen va a ser, o la alergenicidad que produce nuestros pacientes llega a ser tan fuerte que ya la inmunoterapia llega a ser insuficiente la que damos hasta el momento, debido a que, pues como les comenté, el cambio climático está afectando a todos los factores de riesgo para la exacerbación del asma asociada al polen. En cuanto a la metodología, es una revisión sistemática y metaanálisis, como les comenté. Se utilizó el manual Cochrane para revisiones sistemáticas de intervenciones y la Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, o por sus siglas en inglés, PRISMA, para realizar toda la búsqueda. Y las palabras que se buscaron principalmente fueron estudios de población general que informan sobre la relación entre la exposición al polen y exacerbaciones del asma. Entonces, eso fue lo que se buscó principalmente para la revisión. ¿Cómo se definió esta definición, vaya la redundancia, definición de exposición al polen? Pues bueno, se definió como la disponibilidad del promedio diario de granos de polen en el aire por metro cúbico de aire. Son los granos de polen por metro cúbico de distintos tipos. Principalmente se encontró bibliografía sobre el abedul, ambrosía, artemisa, olivo, olmo, avellano, ciprés y sicomoro. Esto a lo largo de todo, en todo el mundo. Si se fijan, pues son muchos también de los alérgenos que nosotros aquí llegamos a encontrar. Y varios de estos también, árboles, pues no son nativos de aquí, que es lo que estábamos comentando, son alóctonos. Los resultados se identificaron en principio 3.244 registros individuales a través de las condiciones de búsqueda que comentamos y se evaluaron 270 textos completos, respetando los criterios de elegibilidad, y al final se incluyeron solamente 73 estudios relacionados con evaluaciones objetivos del polen y la exacerbación grave del asma. O sea, sí había otros muchísimos más artículos relacionados, pero que cumplían ese criterio específico de los metros cúbicos del polen analizados, pues fueron nada más 73, porque pues tienen que ser en centros especializados, ¿no? Entonces reduce mucho el tamaño de muestra, sin embargo, pues es un número bastante significativo. Se comentaba sobre la exacerbación grave del asma. En general, la relación de las concentraciones de polen con la exacerbación grave del asma fue la más tratada en toda la literatura. Los resultados contrastan, pero respaldan la hipótesis de un impacto de las concentraciones de polen en las exacerbaciones graves del asma. El polen total, se encontró que la mayoría de los estudios informaron una asociación positiva significativa entre las hospitalizaciones relacionadas con el asma y las concentraciones del polen total en diferentes intervalos. O sea, se encontró directamente proporcional, entonces fue bastante significativo los resultados. Hablando sobre el polen del pasto, ya en lo que sigue del metaanálisis, empezaron a separar polen de pasto, polen de árbol, etcétera,
para ir mencionando los hallazgos que se encontraron. Sobre el polen del pasto, se encontró una asociación positiva entre la exacerbación grave del asma y un aumento en las concentraciones de polen de gramíneas de más de 0 a 50 gramos de polen por metro cúbico, con retraso de 0 a 2 días para pacientes menores de 18 años. Refiriéndose a retraso es sobre la medición más alta que hubo del polen, al cuánto tiempo empezaron a hacer las exacerbaciones, o la medición que se llegó a hacer, o las crisis asmáticas, o las atención en urgencias. A eso se refiere con retraso, porque ahorita lo vamos a ver en algunos otros enunciados. En 2 estudios se observó una asociación entre las concentraciones de polen de gramíneas y las visitas al servicio de urgencias relacionadas con el asma o los ingresos del mismo día, con un día de retraso 0. O sea, en ese mismo tuvieron la exacerbación asmática asociada a las gramíneas. En cuanto al polen de malezas, se informó la asociación entre las hospitalizaciones relacionadas con el asma y un aumento de 1 grano por metro cúbico de polen de artemisa con un retraso acumulativo de 0 a 6 días. Si se fijan aquí, pues la medición que se encontró nada más fue de 1 grano por metro cúbico, entonces es muchísimo menos lo que se utilizó de polen lo que se observó de polen de malezas a comparación de los polenes de pasto que vimos que ya eran hasta 50 granos por metro cúbico. Entonces, pues bueno, ahí para tomar en cuenta. Se examinó la asociación entre las exacerbaciones del asma y las concentraciones de polen de ambrosía con un retraso acumulativo de 2 días. En cuanto a los polen del árbol, se encontró asociación de exacerbaciones del asma, hospitalizaciones o visitas al servicio de urgencias con las concentraciones de polen de árboles en general, con retraso acumulativo promedio de 3 días. Esto ya tomando en cuenta todo el promedio de los árboles. No se sacó como tal en este artículo el promedio de cada uno, porque como les comentaba, pues fueron muchísimos las malezas y pastos que se llegaron a revisar. Pero en árboles sí nos ponen exactamente los retrasos promedio de 3 días. Se observó asociación positiva en la mayoría del año y la primavera, sin embargo se menciona una asociación negativa durante el verano. Aquí pues variaba dependiendo de del artículo de los artículos que se revisaron, pero en general esto fue lo que se encontró y sí se mencionó asociación negativa durante el verano. En el caso de pólenes de árboles específicos, también se encontraron asociaciones, en su mayoría positivas. Continuamos con los pólenes de árbol. Se encontró asociación entre las exacerbaciones del asma y las concentraciones de polen de abedul en la población general. También entre las visitas al servicio de urgencia relacionadas con el asma y las concentraciones del polen del ciprés en el mismo día. El ciprés nos dio un retraso de día 0. Y también una asociación positiva entre las exacerbaciones y las concentraciones de polen de olmo con un retraso acumulado de 0 a 5 días, un poco más retrasado el polen del olmo, y la asociación entre hospitalizaciones relacionadas con el asma y un aumento de 4 gramos por metro cúbico del polen de avellana con un retraso acumulativo de 0 a 6 días. Aquí pues depende tanto de la concentración que se llegó a encontrar de cada polen y también pues la alergenicidad que llegaba a producir cada uno de estos. También obviamente las características de cada uno de los pólenes, como ya sabemos, pues son distintos. En cuanto al control del asma, se encontró que el aumento en concentración del polen se asoció de manera significativa con un peor control del asma, como pues ya platicamos por obvias razones, y la puntuación media de la escala visual análoga fue de 93.2 antes de la temporada de polen y de 69.9 durante la temporada de polen. Si vemos si hay una diferencia significativa muy importante con una menor control de la sintomatología, cómo se sentía el paciente. En cuanto a la función pulmonar, la mediana del FEV1 y del flujo expiratorio forzado 25-75 del volumen pulmonar fue menor de manera significativa durante la temporada de polen que en el resto del año. La exposición a niveles más altos de polen de gramíneas causó un aumento en la respuesta broncodilatadora absoluta y la FeNO en sujetos con asma. O sea, pues observamos que cuando está más alto los niveles de polen, pues también nos llega a afectar directamente de manera objetiva y con resultados valorables la calidad, ¿no? de estos pacientes. Entonces esto es bueno porque esto sí se mide de manera objetiva. En cuanto a la mortalidad, pues se menciona que no se encontró asociación entre la mortalidad por el asma y las concentraciones totales de polen, o sea, calculando todos los pólenes que se llegaron a encontrar.
Sin embargo, un solo estudio encontró que recuentos diarios del polen del aliso aumentaron de manera significativa el riesgo de muerte por enfermedades respiratorias, incluido el asma. Solamente este fue en el que se encontró. La teoría que se maneja es que los alisos son tomados en cuenta como primera fuente de carga de alérgenos, podrían estimular el sistema inmunológico de las personas alérgicas y provocar reacciones adversas que producen un choque inmunológico. Esta es la teoría que se manejó. Esto también bastante interesante, el asma relacionado a polen de tormentas eléctricas. Se examinaron los efectos del polen total durante las tormentas eléctricas, encontrándose que fenómenos eléctricos altos, en este caso se llamaban relámpagos, causó un aumento de hasta 501 granos del polen por metro cúbico, con una asociación positiva con el aumento de síntomas en pacientes asmáticos. Pues esto es obvio porque si se fijan, es más del 10 veces más de lo que se presentaba el polen máximo que llegamos a analizar hace ratito, que era de 50. Aquí ya estamos hablando de 500 después de una tormenta eléctrica. Entonces, por eso es una asociación positiva y directa con las exacerbaciones de asma asociadas a las tormentas eléctricas. 10 veces más lo que se encontró en este. Continuamos con la asociación al polen de tormentas eléctricas. Se encontró que existe una interacción significativa entre los efectos del polen del pasto y las condiciones climáticas. Visitas al servicio de urgencias no se relacionaron con el polen de pasto en los días secos. Sin embargo, aumentaron en los días húmedos o tormentosos, más marcados en los días de lluvia ligera. O sea, ya aquí otra medición también objetiva, que encontramos por qué en estos climas es cuando se exacerban más los síntomas alérgicos. Igual continuamos con los mismos resultados. Niveles altos de más de 70 granos de polen por metro cúbico de gramíneas se midieron durante los 3 días anteriores a una tormenta eléctrica. O sea, desde días anteriores ya empezamos a tener aumento del polen de las gramíneas, y cuando están sucediendo todavía existe el aumento aún más. También aquí se comenta aumento de los ingresos por asma de 3 a 5 ingresos adicionales cuando tenemos las tormentas eléctricas. Ya entrando a la discusión del artículo, esta, como comentábamos, es la primera revisión sistemática y metaanálisis que se resume de manera integral las relaciones entre la exposición al polen y la exacerbación del asma. Se encontró una evidencia de una asociación entre las concentraciones de polen al aire libre y la mayoría de los resultados de asma que se consideraron. Entre ellas, mayor riesgo de exacerbación grave del asma, de acuerdo a las visitas al servicio de urgencias, que fue el marcador principal que se llegó a realizar. Las asociaciones más fuertes se encontraron en niños menores de 18 años, entre ataques de asma o admisiones relacionadas con el asma y un aumento de la concentración del polen de las gramíneas en 2 días anteriores. También se confirmó la existencia de una asociación significativa entre la exacerbación grave del asma y la concentración de polen de gramíneas en pacientes mayores de 18 años, aunque los datos son menos precisos. Los menores de 18 años sí se encontró con mayor relevancia. En los mayores de 18 años, pues se comentan menos precisos. Bueno, aquí tenemos también unas fotografías de las gramíneas, tomando en cuenta el Cynodon, el Phleum y el Sorghum, que son también muy comunes aquí en nuestra región, para recordar también cómo se llegan a ver estos pastos que llegamos a encontrar, que entran dentro de las gramíneas. Continuamos en la discusión. Los ataques graves del asma se relacionaron con el aumento de polen de malezas en personas menores de 60 años. Las personas de todas las edades pueden afectarse por la exposición al polen, excepto los mayores de 60 años. Entonces, menores de 18 años se encontró una relevancia directa. De 18 a 59, pues no se encontraron datos tan significativos, pero sí. Y en los mayores de 60 años, de plano, no hubo una mayor exposición, pues ya sabemos, no hubo una mayor afección. En menores de 18 años, una exposición retrasada de hasta 3 días al polen de pasto puede reducir la función pulmonar. El riesgo de asma por tormentas eléctricas es mayor en pacientes que padecen rinitis alérgicas o aquellos que no tienen un buen control o adherencia al tratamiento. También se toma aquí en cuenta o se comenta que los datos sobre otros modificadores como el origen étnico, el género, la contaminación del aire, los espacios verdes, la ubicación y el tipo de residencia aún son escasos y necesitan más investigaciones siguiendo el enfoque del exposoma. O sea, como fue un metaanálisis que se agarraron estudios de todo el mundo, pues no existe aún mucha investigación sobre determinado origen étnico, sobre determinada región. Agarró todo lo que encontró.
En cuanto a las conclusiones que se encontraron, la evidencia actual que sugiere un impacto del polen en la exacerbación del asma incita a proponer recomendaciones y medidas preventivas para proteger a las personas durante las temporadas del polen. Sin embargo, se necesita más investigación de forma urgente para evaluar si son efectivas. La comprensión del impacto del cambio climático y su asociación con el aumento en las concentraciones de los distintos pólenes es fundamental para entender el aumento en las exacerbaciones asmáticas y así poder tener un mejor control de estos pacientes. Si se demuestran, las medidas futuras de adaptación deben integrarse en los programas de control y prevención del asma a medida que continúa el aumento del polen debido al cambio climático. Entonces, en este artículo, pues es importante que podemos observar y encontrar algunas de las causas de por qué las tormentas eléctricas, por qué el cambio de climático, por qué todos estos factores que estuvimos evaluando de uno por uno nos están causando más exacerbaciones y un peor control del asma. Y ahora iniciamos con el checklist del journal. ¿Por qué se realizó el estudio? Para confirmar la asociación del polen como factor de riesgo para las exacerbaciones asmáticas. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Una revisión sistemática y metaanálisis. La revisión examinó una pregunta clínica importante y centrada, ¿sí? Ya que se plantearon un número considerable de factores que pueden aumentar la concentración del polen y con esto las exacerbaciones de asma. Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión, ¿sí? Ya que las palabras clave seleccionadas se buscaron en las diferentes bases de datos, buscando artículos que comentaran la exposición promedio diario de granos de polen en el aire por metro cúbico y su asociación con las exacerbaciones del asma, como ya habíamos comentado. Los resultados fueron similares de un estudio a otro. Sí, en la gran mayoría de los estudios revisados se encontraba concordancia entre los resultados, solamente en algunos hubo una que otra discrepancia, pero en la gran mayoría concordaban en todo. ¿Cuáles son los resultados generales de la revisión? Que en efecto existen múltiples factores de riesgo que pueden causar el aumento en la concentración de polen y esto directamente es causa del aumento de las exacerbaciones asmáticas. Se pueden aplicar los resultados a la atención de nuestros pacientes, ¿sí? Ya que al conocer estos factores de riesgo podemos recomendar medidas preventivas a nuestros pacientes. O sea, ya vamos observando más cosas que pudieran causar las exacerbaciones. Se consideraron todos los resultados clínicamente importantes. Se tomaron en cuenta los factores de riesgo más importantes encontrados y demostrados en la bibliografía. Sin embargo, aún existen otros factores que se pudieran tomar en cuenta, aunque aún hay poca evidencia sobre estos. Como habíamos comentado, el origen étnico, la fenología también de las regiones, etcétera. Los beneficios valen los daños y los costos. Y los costos en estos tiempos industrializados, en los cuales existe un gran impacto de la huella ambiental en las enfermedades alérgicas, se debe considerar que este aumento de contaminantes es una causa importante del incremento en la incidencia y prevalencia de las enfermedades alérgicas, por lo cual las políticas en protección ambiental son fundamentales para controlar estas enfermedades. Y poco a poco vamos a ir viendo más aumento de estas enfermedades y el descontrol de las mismas. Obviamente el cambio climático ya es algo que tenemos encima, lo estamos viviendo justo en este momento. Entonces debemos o bueno, en general las políticas deben ser enfocadas en tener un mejor control ambiental para disminuir estas enfermedades, porque también para allá va todo. O sea, el cambio climático nos está afectando en todos los aspectos, incluso en las alergias. Entonces, por mi parte sería todo. Agradezco al auditorio virtual, al auditorio aquí presente. Si tiene alguna duda o pregunta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación del compañero José Camarena. La revisé varias veces y sigo con las mismas dudas. En una parte dice que son partículas submicrónicas que se generan por las tormentas eléctricas, las que aunados al NO2 y el SO2 generan las exacerbaciones. Y luego dice que las tormentas eléctricas aumentan la cantidad de polen por metro cúbico entero sin modificarlo. El gas es inoloro e incoloro. No sé cómo puede pegársele a una partícula o a un polen un gas. Lo que sí
recuerdo desde que mi papá estaba aquí como maestro, nos decía por qué él se hizo alergólogo. Porque en Tampico hay mucho asmático y no hay a quien los aliviara. Y después nos decía que antes de las tormentas había grandes concentraciones de NO2 y SO2 que no afectan a la población sana, pero a los asmáticos que tienen inflamación mínima persistente les reactiva lo que conocemos como hiperactividad bronquial, les exacerba su problema, que tanto el polen o que tanto el gas que no nos afecta a nosotros. La verdad es un tema muy difícil de contestar esta pregunta porque yo me quedo con muchas interrogantes. La verdad es que ya nos han estado enseñando estas fotografías con los pólenes llenos de sustancias extrañas que miden menos de 2.5 micras. Si un alergeno es liberado en las nubes y en partículas submicrónicas, podrá llegar intacto ese determinante antigénico a la IgE. Si las proteasas destruyen los epítopes de los alergenos, yo me quedo con esas dudas. ¿Cómo es posible que se fraccione el polen y sea más alergénico? No sé si el término está correcto, que se liberan alergenos del polen en la atmósfera. Eso es lo que yo no puedo contestarme. No sé si me puedas aclarar eso. Pues de hecho sí quedan ahí muchas dudas en la terminología del artículo. En este caso, pues lo que se da a entender es que sí existe como una fracción, que son las partículas submicrónicas. También lo que dice que está al contacto de la mucosa y como que queda un poquito confuso porque pues estos están volando, no es como que lleguen y ahí mismo se lleguen a esparcir, pero o que se liberen o que se activen al contacto con la mucosa. Y luego también dice otra afirmación en el mismo artículo que llegan directamente hasta la vía aérea cuando están en las tormentas eléctricas. Entonces sí quedan como que muchas, pues principalmente terminología ambigua en el artículo. No sé si sea por la traducción, ya después de los italianos al inglés, pero bueno, habría también que checar esta terminología a lo que ellos se referían en ese aspecto, porque sí quedan muy ambiguas algunas definiciones. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿Todo bien? No. Gracias. A nombre de la doctora Sandra González, les agradecemos la presencia del doctor Adrián John, la doctora Bárbara Lizondo, el doctor José Antonio Buenfil, la doctora Guadalupe Sánchez Coronel. Esta semana celebramos la Semana Mundial de Alergia y el tema está enfocado precisamente en el cambio climático, el efecto que tienen las enfermedades alérgicas, y hoy, bueno, nos centramos en el efecto sobre el polen. Entonces va a ser el tema de la semana, todo lo que tiene que ver con cambio climático, y los esperamos el miércoles en la sesión académica. Muchas gracias.